Continuando con los teóricos de base de datos, hoy es el penúltimo teórico. Retomemos esta ventana de relaciones con el ejemplo de mini gestión. Estas son las tablas, las mismas tablas que tenemos en el libro de Excel. El tema de las relaciones, que ya lo explicamos, recuerden que partían desde un campo en una tabla que tenía que ser no repetitivo, o sea que en esa tabla estaba una sola vez cada valor, y en la otra tabla podía sí repetirse. Este campo aquí se llama clave principal, y del otro extremo de la relación, del lado de los varios, se llama clave externa o clave secundaria. Van a ver que cuando tienen una vista de una tabla, recuerden que cuando desplegamos con este signo más la hoja secundaria, nos aparecía otra ventanita interna que tiene que ver con el lado de los varios de la clave principal de esta tabla. Es decir, esta tabla, artículos, del lado tiene una clave principal que es el extremo de los unos de una relación cuyo extremo de los varios está en detalle. Por ende, cuando aquí desplegamos la hoja secundaria, va a ser la tabla de detalle. Lo mismo ocurriría si, por ejemplo, abrimos esta tabla, tipos, se van a desplegar las cuentas. Esta tabla es cuentas. Y de esta tabla se van a desplegar las transacciones y de transacciones detalle. Estas son las transacciones y este es el detalle de esa transacción o de otra transacción. Así entonces funcionan esas hojas secundarias. Pero puede darse de que una clave principal tenga claves externas en distintas tablas, en varias tablas. Por ejemplo, abramos otra base de datos. Este organizador de estudio es otra base de datos que vamos a empezar a ver hoy. O sea, hasta ahora nos hemos basado mucho en mini gestión, pero bueno, ya vamos a empezar a ver esta otra base de datos. Y vamos a observar que, ya después les voy a explicar bien de qué se trata el organizador de estudios, pero observemos que a simple vista aquí hay claves principales que tienen claves externas en más de una tabla. Por ejemplo, aquí, los integrantes del estudio, que son una serie de personas que trabajan ahí, tienen del lado de los varios una relación con los clientes, porque los clientes tienen un responsable. Veamos aquí el diseño de la tabla clientes. En realidad, acá hay un ID integrante, que es este ID integrante. Esta es la tabla de integrantes. Tiene un ID de integrante, un nombre, categoría, valor, hora. Son los integrantes del estudio.
tienen un ID, que es un texto, un nombre, una categoría y un valor hora. Bien, el ID integrante está también como clave externa ya en los clientes. Lo único que tiene un título, para que no aparezca ID integrante, le llamamos RESP. Porque acá dentro de las propiedades de ese campo, en vez de dejarlo como ID integrante, le pusimos un apodo, le pusimos RESP, de responsable. Pero es el ID del integrante. Y por otra parte está esta tabla, ejecuciones, que son las tareas que se van haciendo. Ejecuciones, bueno, ya lo vamos a explicar, pero que tiene ID integrante también. Ya aquí se llama ID integrante. Que son los trabajos que hace cada persona, se va identificando, bueno, el tiempo dedicado, la fecha, algunas anotaciones, etc. Entonces, este ID integrante está acá y está acá, tiene claves externas en dos tablas. Lo mismo pasa con con el ID de cliente. Ahora bien, si nosotros abrimos la tabla integrante, ¿qué nos va a aparecer aquí como hoja secundaria? Porque tiene dos. Bueno, cuando tiene dos o tres, la primera vez que la abran a la hoja secundaria, les va a preguntar porque no sabe a cuál de las dos va a usar. Entonces la primera vez le va a preguntar y ustedes le colocan cuál es la que usa. Aquí está con ejecuciones. No con clientes, sino con ejecuciones. Porque esto es una ejecución. También se puede, una vez que se hace, se puede cambiar. Sí, si lo cambiamos, vamos aquí a la hoja de propiedades de la tabla y acá dice hoja secundaria de datos, ejecuciones. Si nosotros lo cambiamos, le ponemos clientes. Entonces, cuando estamos con integrantes, abrimos y nos aparece la tabla de clientes. O sea, que la primera vez que lo utilicen, pregunta y después queda así. Y si lo quieren cambiar, tienen que cambiarlo por las propiedades, pero no las propiedades de los campos, que es esto que aparece acá abajo, sino las propiedades de la tabla completa, que es esta otra ventanita que aparece aquí a la derecha, que la abren con accionando este icono, que son las propiedades de la tabla como tal. Entonces, una de las propiedades es la hoja secundaria de datos. De ahí lo pueden cambiar. Bien, volvamos a nuestro mini gestión, donde todas las tablas tienen claves principales con una sola clave externa. Recuerden que cuando diseñamos una tabla, tomemos artículos, podemos darle clic acá a artículos, diseñar, o incluso desde la misma ventana de relaciones, uno puede entrar al diseño de la tabla también. Con el botón de la derecha, aquí entramos al diseño de la tabla de artículos. Recuerden, las claves principales tenían que tener esta llavecita puesta acá. Si no tienen esa llave, bueno, acá no la deja quitar a la clave principal. ¿Por qué? Porque ya hay una relación hecha. Para sacarle la llave tendríamos que eliminar esta relación. Pero bueno, esta llave, entonces, indica que ese campo será clave principal, que no será repetitivo. Cuando coloquen un campo con ese atributo de clave principal,
van a ver aquí en las propiedades de ese campo que la propiedad llamada indexado dice sí y sin duplicados. Todos los campos que son claves principales tienen sí y sin duplicados. En indexado. A ver, veamos indexado del nombre. Dice sí y con duplicado. Veamos el indexado del precio. Dice no. ¿Qué quiere decir que un campo esté indexado? Los campos se indexan. ¿Qué quiere decir? Que se crea un índice que está dentro del ACDB. Todo esto está dentro de un solo archivo que se llama ACDB. Entonces, dentro del mismo están todas las tablas, las consultas, los formularios, los informes. También están los índices que se puedan llegar a crear para algunos campos. Los que son claves principales, todos tienen índices. Hay dos tipos de índices. Los sin duplicados y los con duplicados. Bueno, por ejemplo, el nombre tiene índice con duplicado. ¿Qué es un índice? El índice le sirve al Access para cuando es como el índice de un libro, que uno tiene que buscar algo en qué parte del libro está, entonces se fija en el índice y lo ubica más rápido. No le dice, a lo mejor uno tiene que buscar un párrafo, no le dice, o un tema, a lo mejor no le dice exactamente la hoja, pero sí le dice la hoja donde está el capítulo o la sección o algo que sirve para identificar más rápido y ubicarlo mejor al párrafo ese que buscan o al tema que buscan. Entonces, los índices son para organizar, para buscar, para encontrar más rápido o para ordenar más rápido los campos que tienen índice. Reitero, para buscar, para ordenar o para filtrar. Los índices son tablas internas que no se ven, que no están como tablas acá. Sigan el ejemplo o la idea del índice de un libro. Entonces, a nombre le vamos a poner un índice, porque en muchas de las consultas que hagamos, hay que pensar qué va a hacer uno con el nombre, si lo va a poner en criterios de consulta, si lo va a ordenar a las consultas que haga. Si realmente piensa que el nombre lo va a usar mucho para criterios, para filtros, para ordenar, le pone el índice, le ponen índice. En este caso el nombre sí. El ID grupo también. El precio no le hemos puesto, porque pensamos que no vamos a colocar filtros o criterios por precio, o no vamos a ordenar las consultas por precio. No es que anden o no anden, simplemente es una cuestión de velocidad. El que un campo tenga índices hace que todas esas operaciones de filtros, de orden o de búsqueda. ¿A qué me refiero con búsqueda? Cuando uno está acá y pone un buscar. Bueno, esta es una tabla muy chiquita, pero hay tabla, a lo mejor una tabla que tiene 100.000 registros, uno quiere buscar algo con el buscar, entonces va a ser mucho más rápido si esa tabla, si ese campo por el cual uno busca está indexado. Entonces tienen que pensar que en todos los campos donde pueden llegar a buscar, filtrar u ordenar, sería conveniente poner índices porque después va a trabajar más rápido. Ahora, si son campos donde raramente
uno puede llegar a buscar, filtrar u ordenar, entonces no le pongan índice. Porque el índice es algo que ocupa un pequeño lugar en el ArcDB. Entonces, si es innecesario o casi innecesario, no lo ponga. Lo cual no quiere decir que si no lo ponen, uno no pueda filtrar, ordenar o buscar por ese campo. Simplemente el día que lo hagan va a ser un poquito más lento. Sobre todo si son tablas con muchos registros. Entonces es una cuestión de criterio, de decidir si los campos de cada una de las tablas que ustedes diseñan se indexan, o sea, si tienen índice o no. Acá tasa de IVA sí tiene un índice, porque tal vez en algún momento, esto se ha puesto porque tal vez en algún momento se pensó que se podría hacer algún filtro, o sea, algún criterio en una consulta para sacar todos los artículos que tienen una tasa, por ejemplo, de tanto, una tasa de IVA del 10,5. Pero en el precio no se puso nada. Entonces, si alguna vez se hace un ordenamiento, por ejemplo, por precio, puede que demore un poquito, si son muchos registros, obviamente, si no, no demora nada. Bueno, entonces los índices se colocan campo por campo. La propiedad de esta indexado se decide campo por campo. Y en definitiva, cuando se colocan, ocupa un poquito más de lugar, pero ayuda muchísimo a la velocidad. Las hojas o las tablas de Excel no tienen índice. Si uno fuera a hacer un autofiltro, por ejemplo, de una tabla de Excel que tiene 100.000 registros, ahí va a notar que demora, o un filtro avanzado. Lo pueden llegar a notar en mini contabilidad, por ejemplo, a lo mejor lo pueden llegar a notar. Al mini contabilidad que han hecho ustedes, si tienen muchos asientos y filtran el mayor con muchos asientos, pueden notar ahí una demora. Pero estoy hablando de si hay muchas filas. Si hay 50 filas, 100 o 500 filas, no se nota. Bien, esos son los índices. Hay dos tipos de índices, dijimos, los con duplicado y los sin duplicado. Cuando uno fija un índice sin duplicado, por ejemplo, este nombre es con duplicado. En general los índices son con duplicado. Porque uno podría tener dos artículos a lo mejor con el mismo nombre. No sería lo más común, pero bueno, en general uno lo pone con duplicado, salvo que esté seguro de que quiere prohibir que dos registros tengan el mismo nombre, el mismo valor dentro del campo nombre. Acá lo hemos dejado, por las dudas lo hemos dejado con duplicado. Ahora, el que sí o sí va sin duplicado es la clave principal, porque sabemos que la clave principal no se puede repetir. Entonces, con el solo hecho de ponerle, de marcarlo acá a este campo con la llavecita, ya solo le coloca un índice sin duplicado. No hace falta que lo pongamos nosotros. Van a ver que cualquier clave principal que ustedes marquen, que ustedes le coloquen la llave acá, ya solo, porque el mismo Access se encarga de que esté indexado y de que controlar de que no haya duplicado. En cambio los otros, como el caso del nombre, se encarga de armar los índices, pero los deja si hay duplicado. Al colocar la llave en una clave principal, la llave, o sea, al colocarle el atributo de clave principal a un campo, van a ver que entonces solo el Access lo indexa, pone indexado sin duplicado y lo pone como requerido. Requerido es un campo que no se puede dejar en blanco. A ver, esta tabla, por ejemplo, tiene en este campo precios tiene valores en blanco. Seguramente precio no tiene la propiedad requerido. Requerido no. El nombre tiene la propiedad requerido, sí. No pueden dejar artículos sin nombre, lo cual está bien.
el precio tiene la propiedad requerido, no dijimos la tasa de IVA tiene la propiedad requerido, sí, porque hay que colocar tasa de IVA. Incluso si es cero, hay que poner que es cero, no hay que dejarlo en blanco. Entonces, esa es otra propiedad que tengan en cuenta siempre de fijarla. Si obligan a quien cargue los datos a cargar algo ahí o permiten que lo deje en blanco. Entonces, cuando es clave principal, solo estos dos campos se determinan. Incluso no es posible cambiarlo. Si uno no lo deja. Si uno pone que no es requerido, fíjense, como es clave principal, lo vuelve a poner que sí. Y acá le ponemos indexado, por ejemplo, con duplicado, no nos da un error y lo vuelvo a poner sin duplicado. Porque ya como tiene la llave, bueno. En cambio, este nombre, si es requerido sí, y le ponemos no, lo deja cambiar. Si es indexado con duplicado y le quitamos el índice, no hay problema, porque no es clave principal. Bien, entonces esas dos propiedades, indexado y requerido, hay que tenerlas en cuenta, e incluso cuando es una clave principal, hay una obligación de que queden de determinada manera. Las bases de datos para cada campo tienen estas propiedades. Las más importantes, esas dos que les nombré, también hablamos el otro día del tamaño, que no es lo mismo cuando es número que cuando es texto. Estas propiedades acá varían según el tipo de dato. Hay algunas propiedades que son distintas según el tipo de dato. Les digo lo más importante. Recién veíamos que, bueno, en la otra base de datos, en el organizador de estudio, teníamos un campo en la tabla clientes. Acá vamos al diseño. Un campo que era el ID integrante que tenía título. El título es nada más ni nada menos que esto que aparece acá. Como que al mirarlo el campo tiene otro nombre, a lo mejor más aclaratorio o más apropiado para entender de qué se trata. Si le sacamos acá el título, ¿qué va a mostrar? El ID int, el verdadero nombre del campo. Bueno, ¿qué otras propiedades hay que pueden ser importantes? Valor predeterminado. Esto es si no tenemos ningún ejemplo acá. No. Vamos a colocarle en esta tabla cuenta, vamos a hacerle una modificación y vamos a colocarle acá a la condición de IVA como valor predeterminado R. Fíjense que cuando voy a cargar un registro nuevo, ya me aparece, ya me sugiere R como valor. Si no lo cambiamos, nos va a dejar R. En todos los registros nuevos que vayamos cargando, ya sugiere el valor predeterminado. Y está la regla de validación. La regla de validación que uno puede colocarle a un campo son parecido a la validación de la Excel. Es decir, una serie de valores que estamos obligados a ingresar. Acá dice C, O, E, O, M o R, que son las 4 posibilidades de este campo, condición de IVA.
lo cual hace que si nosotros queremos colocar aquí otra cosa, una K, no nos va a decir. Dice valores válidos, C, E, M y R. Ese texto se llama texto de validación, que es el mensaje de error que aparece cuando el valor ingresado no es el correcto. Si no le colocamos texto de validación, va a decir, bueno, va a dar un mensaje, digamos, menos específico, más general, pero tampoco va a dejar cargar algo que no esté en la regla de validación. Regla de validación, texto de validación. Bien. Esas son las propiedades que generalmente hay otras por ahí, pero las más importantes son esas. Puede que se genere alguna confusión con esto. La regla de validación es un atributo y una propiedad que se le coloca específicamente a un campo o a varios campos. O sea, esto es campo por campo. Las propiedades estas que están abajo, reitero, son campo por campo. Distinto a esto que se colocaba acá, que son propiedades de la tabla en su conjunto, como el caso de la hoja secundaria. Bien, entonces, la regla de validación. Si nosotros, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos hacer, no estaría mal, una tablita que se llamara condiciones de IVA. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una tabla. Vamos a ver acá en diseño, le vamos a llamar tabla con IVA. No le pongan muy largo los nombres a las tablas, ni a los campos, nunca. Ni a las columnas de Excel, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, como, fíjense, creamos una tabla con IVA y lo primero que hace el Access nos crea un campo que se llama ID, que es clave principal, y qué tipo de datos le coloca. Autonumérico incremental. Recuerdan, el autonumérico es ese campo que no hace falta cargarle nada porque cada registro que se agrega es como que se agrega un número. Suele ser muy útil, sobre todo para las claves principales, como en el caso de las transacciones o de ese número que uno tiene que poner, que no importa el valor, pero importa que esté y que sea incremental. Pero bueno, acá no le vamos a poner una autonumeración. Le vamos a llamar, en vez de ID solamente, a mí me gusta poner ID y 3 letras. Vamos a ponerle 3 letras que tengan que ver con el nombre de la tabla. Por ejemplo, ID CIF, de condición de IVA. Y no le vamos a poner autonumeración, le vamos a poner texto corto de un carácter. A ver, vamos a hacerlo del mismo, igual que como está acá en cuentas. Es un texto corto de un carácter con formato, aquí le ponen un mayor. ¿Qué quiere decir el mayor? Que cuando lo escriban, por más que lo escriban con minúscula, se lo va a cambiar mayúscula.
Bien, tenemos entonces una tabla que tiene un solo campo, que es texto corto, que es clave principal, por lo tanto acá está indexado sin duplicados y está requerido. Y acá le vamos a llamar el nombre. Me refiero al nombre de la condición. Texto corto le vamos a poner 15. Siempre pónganle lo mínimo necesario a las cosas. Requerido sí. Esto permite longitud cero no sean problemas. Esta propiedad acá, déjenla siempre por defecto. No se confunden requerido con permitir longitud cero. Digamos, permitir longitud cero es otra cosa. Que siempre dejémosla por defecto. No me voy a poner a explicarla porque los voy a confundir. Siempre dejémosle el valor por defecto. Bueno, indexado el nombre, no. El nombre de esta tabla, no. Entonces acá le vamos a poner condición de IVA C. Vamos. Acá el nombre, como es requerido, no me deja salir si no lo colocamos. Consumidor final, voy a abreviar, porque esto es solamente para probar. Vamos a achicar un poquito este, así. ¿Qué otro tenemos? Monotributista. Tenemos responsable inscripto. ¿Y qué otra condición de IVA estamos usando? Exento. Exento. Bueno, listo. Esta es la tabla. ¿La guardamos? Ahí está. Esta tabla es para, en vez de poner esto acá, en la regla de validación de la condición de IVA, no le vamos a poner regla de validación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar acá en la ventana esta, donde están las relaciones, vamos a mostrar la tabla con IVA, y este campo lo vamos a, porque este campo, ¿qué es? Las condiciones de IVA posibles. Lo vamos a relacionar ¿con qué? Con esta tabla. ¿Cuál es la clave principal? Esta. ¿Cuál es la clave externa? Esta. ¿Es clave externa? Sí. ¿Se puede repetir? Claro, porque puede haber varios clientes, consumidores finales o responsables inscriptos. Entonces vamos a hacer la relación. Agarramos. Arrastramos hasta acá. Largamos. Integridad referencial siempre. Actualizar en cascada siempre. Eliminar en cascada. Evítenlo. ¿Por qué? Porque si en algún momento por ahí decimos, bueno, vamos a eliminar este registro, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque en la tabla cuentas hay cuentas que son exentas. Hay una por lo menos. En cambio, si le pusiéramos la propiedad eliminar en cascada, como activa, en el momento que vamos acá, condición IVA, y eliminamos cualquiera de estos registros, automáticamente nos va en cascada a eliminar todos los registros relacionados en las tablas, porque puede haber varios, en las tablas que están del lado de los varios de las relaciones. Entonces, cuidado con el eliminar en cascada, que nos puede hacer también cometer un error en cascada. El actualizar en cascada no hay problema. Pero eliminar en cascada, colóquenlo realmente en casos en que pueda no generar problemas. Bien, entonces, aquí hemos relacionado estas tablas, por lo tanto, no nos hace falta colocar la regla de validación en condición IVA, porque cuando nosotros aquí
elijamos un valor que no está en la tabla del lado de los 1, no me deja. No puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla con IVA. ¿Está claro? Entonces, de esa manera no hace falta poner la regla de validación, no tiene sentido. ¿Qué es mejor hacer con regla de validación o con relaciones usando tablas donde estén las claves principales? Es mejor esto siempre. Siempre es mejor esto. Lo que pasa es que por ahí hay algún caso muy simple, como es esto, como es este, que normalmente no cambia, que es siempre lo mismo, pueden pasar años y esas son las 4 condiciones de IVA. Y bueno, lo ponen como regla de validación. Ahora, cuidado, hay otro tipo de regla de validación más compleja que no tienen que ver con relaciones. Por ejemplo, si yo digo, bueno, en la tabla, supongamos, precio, en la tabla de artículos, yo quiero indicar, no quiero tener artículos con precio menor que 10, por ejemplo. Entonces yo acá, valor, regla de validación, le pongo mayor o igual a 10. Bueno, ese es otro tipo de regla de validación. Pueden haber reglas de validación compleja, mayor o igual a 10 y menor o igual a 200 o tal cosa. Pueden ser reglas de validación compleja. Entonces, este tipo de reglas de validación no tiene que ver con esto que estamos explicando de las relaciones. En el caso de la regla de validación de la condición de IVA, que era tal cosa o tal otra, podía ser esa regla de validación fijada o controlada por una tabla que tenga la clave principal e incluso tenga un nombre o alguna descripción de qué se trata. Pero otro tipo de reglas de validación no tiene nada que ver con las relaciones. Estas son reglas de validación que sí o sí hay que colocarlas acá. No tienen que ver con tablas o con cosas que estén fuera de la tabla. Bueno. ¿Alguna pregunta? Y supone menor que 1000. Y podés poner O, puedes usar paréntesis. Recuerden que los I se resuelven antes que los O, igual que la multiplicación se resuelve antes que la suma. Se lo expliqué eso cuando vimos el BASIC, ¿no? El if del BASIC. Bueno, entonces los I se resuelven antes que... Pero acá se puede poner I, O, entre 1000 y 2000, entre. Ese entre también se pueden colocar aquí en las consultas dentro de los criterios. Tal cosa entre B y H. El entre. Se puede colocar también en los criterios de las consultas. Todo lo que se puede, en general, todo lo que se puede colocar aquí como expresión de criterio de consulta, se puede colocar como expresión de regla de validación. Son las mismas
las mismas pautas, la misma sintaxis. ¿Alguna otra pregunta? Retomemos las consultas. Recuerden, esta es una consulta de totales, ¿no? Cuando colocaban totales, aquí marcaban totales, aparecía aquí una fila donde ponían agrupar por o suma, que eran los casos más comunes, o bien cuando tenían una suma, también, pero intervenían campos de más de una tabla, entonces ya es una expresión más compleja, que por más que acá le pongan suma, el mismo Access lo transforma en expresión, cuando lo graban y lo vuelven a abrir. Se lo expliqué el otro día. Entonces, expresión sería para operaciones complejas acá, que entre más de una tabla. Cuando es de la misma tabla pueden poner suma, promedio, lo que sea aquí. Todas estas variantes que están acá, mínimo, máximo. Pero ya cuando intervienen varias tablas en el cálculo de una columna, de una consulta, ya van a ser expresiones. Hay otra, aparte de agrupar por suma y expresión, hay otra que se podría usar, que es la que se llama donde. Si yo acá pongo un criterio, un filtro, fertilizante. Entonces, en esa consulta van a aparecer solamente los artículos que respondan a este criterio. Si yo no lo muestro acá, no lo muestro. Lo voy a guardar. Así que acá me quedo, sin mostrar. Ahora bien, si yo no lo quiero agrupar, como yo no lo muestro esto, ni siquiera lo quiero agrupar, porque es algo que no se muestra. Si yo no lo quiero agrupar porque ni siquiera lo quiero ver, si no lo quiero ver, tampoco lo quiero agrupar. Es decir, recuerden que yo les dije, el agrupar es que todas las columnas que tengan agrupar no se repitan. O sea, estas 4 no pueden quedar con los iguales. O sea, no puede haber 2 registros que tengan esas 4 valores iguales. Un valor sí, a lo mejor como acá, en la tasa de IVA. Pero los 4 valores iguales de un registro a otro no pueden quedar. Ese es el agrupar por. Ahora bien, acá no me falta agrupar por. Incluso puede que en algún caso me moleste porque yo no quiero agrupar por esto. Si total no lo veo. Entonces le colocan ¿dónde? El dónde, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a ver esto con esta suma, donde los grupos sean fertilizantes. Pero no es un agrupar.
Es decir, este es un campo colocado en la consulta al solo efecto de filtrar. Entonces, no lo quiero agrupar por eso, porque ni siquiera lo estoy viendo. Para eso sirve el donde. No es muy común, pero se los nombro porque por ahí puede hacer falta. Entonces, agrupar por, suma, expresión, donde. Los más comunes, agrupar por y suma. Siempre que hay una consulta de totales hay agrupar por y suma. Y estos dos puede que en algún caso se usen. Cuando hablo de suma, hablo de todas las operaciones matemáticas en general. El promedio, el mínimo, el máximo, el cuenta. Desviación típica, varianza. Pero bueno, digamos suma como operación matemática. Bien, ya está explicado entonces y repasado lo que es la consulta de totales. Hay hay lo que se llama parámetros. Está aquí. A ver, no sé si es para esta consulta, no. Vamos a usar como ejemplo otra. Vamos a hacer una consulta nueva. Crear diseño de consulta. Vamos a colocar la tabla artículos, nada más que la tabla artículos. Y acá voy a poner el ID, el nombre, el precio sin IVA, y acá le voy a poner un precio con recargo. Un precio, vamos a poner, este sería precio. ¿Qué pasa si esta columna, yo le quiero llamar precio mayorista? Que me aparezca acá como precio mayorista. Vengo acá, pongo precio o PR mayorista o mayor, 2 puntos, ¿qué pongo acá? Precio. Precio mayorista. O bien, si lo ven en aquí en SQL, van a ver que dice artículos precio as como PR mayor. Acá dice, no sé si se alcanza a ver. Select estos campos, artículos, todos de la tabla de artículos, y este le llamamos, si no le pusiéramos este as, lo mostraría como precio. From dice de dónde, de qué tabla los toma. Si acá en el SQL, perdón, acá, yo le saco este as, lo vuelvo a ver, acá me vuelve a mostrar precio. Bueno, entonces vamos a escribirlo en SQL, o como estaba acá, vamos a poner esto acá de vuelta, copiamos, y venimos acá, y en el SQL le ponemos eso, precio mayor. Si lo vemos en esta cuadrícula, figura con el 2 puntos. Esta cuadrícula es la forma más cómoda, es mucho más cómodo que el SQL, aunque a veces el SQL para algunas cosas puede quedar más rápido para hacer. Esta cuadrícula se llama cuadrícula QBE. Cuadrícula
QB. Query by example. Query. Query es, en inglés quiere decir consulta. Consulta by example, o sea, en base al ejemplo. En base, es como que esto es mucho más amigable para entender que el SQL. Entonces, esta cuadrícula, la cuadrícula QBE, se basa en, es como que acá vamos poniendo los campos, los ordenamos, los filtramos, etcétera, como si estuviéramos haciendo casi un ejemplo de las columnas y de la presentación que va a tener después la consulta. Esta es la cuadrícula QBE. Bueno, lo que queremos hacer, en realidad, más allá de todo esto, es lo siguiente. Yo quiero mostrar el precio minorista, que sea un 10% más del precio mayorista, que es el que está grabado en la tabla. Entonces, un 10%, o lo que, no sé si 10%, porque si es 10%, lo agarraría acá, pondría precio PR menor igual PR mayor por 1,10. Y listo. Yo lo que quiero es que ese porcentaje me lo pregunte cada vez que ejecute la consulta, que no esté fijo. Entonces creo un parámetro que le vamos a llamar recargo. Vamos a llamarle recargo. Tipo de datos, le vamos a poner acá el mismo tipo de datos que tienen los campos. Vamos a ponerle un número. ¿Qué le pondremos? Un número. ¿Qué tipo de número? ¿Número entero? Sí, pero si por ahí queremos ponerle algún decimal, yo diría simple. Doble también puede ser, pero con el simple alcanza. Nunca vamos a poner un descuento que tenga 10 números, con decimales y todo. Vamos a poner simple. Recargo. Bien. Definimos el parámetro recargo. Entonces aquí hacemos PR menor, 2 puntos. Acá como tiene un, vamos a ponerle entre corchete porque PR mayor tiene un espacio adentro, entonces vamos a poner un corchete. PR mayor, ¿qué seguiría acá? Asterisco por recargo. A ver, lo copiamos, vamos a verlo acá más grande. Bueno, lo copié mal. ¿Qué significa esto? Que yo ejecute la consulta y me pregunte el recargo. Le voy a poner un recargo del 20. Acá hay algo que hicimos mal. O lo ponemos 1, tanto o hacemos así acá, fíjense. Porque recargo como valor absoluto hacemos 1 más recargo, para que nos quede cómodo así, sobre 100. Copiamos, venimos acá, Shift F2, mayúscula F2, lo pegamos acá, bueno, y ahí me quedo. Acá.
precio menor igual al precio mayorista, que era este, por 1 más el recargo sobre... Bien. Ejecutamos la consulta, recargo, vamos a ponerle 20. Y ahí está. El precio mayorista, el precio minorista. Lo guardo, le vamos a poner como a esta consulta como nombre, lista precios. Ahí me quedo, una consulta nueva. La ejecuto otra vez, me pide de vuelta el recargo, porque está hecho así para que, vamos a poner 50, para que cada vez que lo ejecutemos, lo pregunte. Si no, le pondríamos un valor fijo dentro de la definición del campo. Tengan cuidado que cuando uno escribe algo dentro de la definición de una columna, por ejemplo, precio más, no sé, XX. Acá. Me pregunta recargo, me pregunta el XX, porque no sabe lo que es. Entonces también lo pregunta como si fuera un parámetro. De hecho, funciona como parámetro, aunque no esté definido como parámetro. O sea, acá, fíjense que los precios me salen, el precio mayorista me sale más 60. Después le agrega el porcentaje que pusimos, que creo que era el 10%, y calcula esto. Pero acá este XX, que está ahí, si lo vemos acá como parámetro, no está. Pero al no conocerlo, lo que hace cuando el access, al ejecutar, toda cosa que no conozca, la pregunta como si fuera un parámetro. Siempre es mejor los parámetros definirlo, porque uno ya lo pone el tipo de datos que tiene, incluso ya los tiene como agendados, sabe qué parámetros tiene la consulta. Pero si por ahí hay algo que para el access no es interpretable, lo va a preguntar también. Y lo va a usar como parámetro. ¿Estamos? Según lo que vos le pongas. O sea, lo toma, si vos le pones un número, lo toma como número, si le pones un texto, lo interpreta según el contenido. Pero les reitero, traten de hacerlo acá porque es como que le quede una lista de los parámetros. Incluso ven, si acá a recargo yo le pongo texto, me lo rechaza, porque ya sabe que tiene que ser un número con determinadas características. En cambio acá XX me lo toma, si yo le pongo cualquier cosa. Después me da un error porque está haciendo una suma con un texto. Repito, ejecutemos de vuelta. Recargo, le tengo que poner un número sí o sí. A esto, como no está definido como parámetro, le puedo poner lo que sea. Número, letra, lo que sea. Lo que pasa es que si le pongo letra, me da un error, porque lo está sumando con el precio. Bueno, pero me lo dejó poner. En cambio, si lo definiera como parámetro, no me lo hubiera dejado poner al texto ese. Siempre mejor definirlo a los parámetros. Las consultas se guardan y después se pueden volver a utilizar todas las veces que quieran. Les voy a explicar, antes de ir al organizador de estudios, les voy a explicar algo sobre formularios e informes. De todas maneras, esta parte de formularios e informes la van a ver, este tipo de temas son aquellos donde por ahí es más efectivo el práctico que el teórico.
para explicarlo, porque haciendo un práctico es como que, porque es mucho fijarse, mucho diseño ya a nivel visual, no es tan técnico esto, sino es más bien, porque son todos como asistentes que los van guiando y les van permitiendo armar los formularios, los informes. Los formularios y los informes tienen asistentes, que es la forma más fácil de hacerlo. Fíjense, lo que hay que hacer para crear un formulario o un informe, yo se lo voy a explicar brevemente, después haciendo los ejercicios prácticos lo van a entender mejor, porque es sencillo. Pero tienen que posicionarse en la tabla o la consulta. Un formulario o un informe parte de una tabla o de una consulta. Y una cosa que no les dije, las consultas, cuando uno hace un diseño de una consulta, tomemos esta lista de precios, vieron que acá uno le coloca las tablas, le podemos agregar más tablas, pero fíjense que acá hay tablas, consultas o ambas. Podemos elegir una consulta y colocarlo dentro de otra consulta. Lo único que acá, fíjense, establece una relación, porque la hay entre idea, artículo y idea, artículo, pero una relación sin integridad referencial. La integridad referencial es para las tablas. Acá no hay un 1 infinito. Es una relación simplemente que no tiene las reglas, no le pueden colocar reglas de integridad referencial a una relación entre tabla y consulta o entre consulta y consulta. Las relaciones verdaderas con integridad referencial son para tabla. Entonces, ¿podemos colocar una consulta para hacer otra consulta? Sí. Podemos armar una consulta que provenga de 3 consultas distintas. Las colocamos todas acá. Se puede hacer eso. Da lugar todo esto para hacer, si ustedes se ponen a pensar, para hacer un montón de tipos de presentación de datos muy complejo y muy interesante. Por eso estos son administradores o gestores de bases de datos. Esto es una base de datos. Cuando uno tiene mucha cantidad de datos y quiere armar formas muy complejas de analizarlos, sobre todo de presentarlos, de armarlos, son más eficientes las bases de datos, lógicamente, que el Excel. El Excel es otra cosa. El Excel es una planilla de cálculo. ¿Pueden hacer todo esto? Y sí lo pueden hacer. Pero como que esto está más enfocado directamente a administrar datos. Los gestores de base de datos. Y a hacer software. Hacer un software que tenga más pinta de software, digo. ¿Con el Excel pueden hacer software? Sí, también pueden hacer. Ustedes lo saben hacer. Pero bueno, yo les estoy explicando esto por las razones que les dije el otro día. Porque quiero que sepan lo que es un gestor de base de datos, que en algún caso, alguna vez lo puedan usar, y sobre todo, que aprendan un poco más sobre diseño de sistemas. Por ahí para entenderse con los analistas de sistemas. Que conozcan lo que es estructura de datos, relaciones, que entiendan el concepto de formulario, de consulta. O sea, esto ya es para hacer software profesional, digamos. Pero quiero que tengan una noción básica, o no sé si básica, vamos a llegar a un punto intermedio con esto. Un conocimiento intermedio de esto, que les va a servir. Y como les dije el otro día, después en quinto año nos sirve para hacer inteligencia empresarial sobre esto. Sobre esto o sobre ese, sobre los dos vamos a hacer.
sobre Excel y sobre Access. Bueno, pero todo esto venía a que el tema este de que puede haber consultas de las consultas, a que cuando creamos formularios de informe partimos de tabla o podemos partir de consulta. Vamos a partir de una tabla, en este primer ejemplo básico. La forma más sencilla, más directa y que queden bonitos para hacer los formularios es apretar este botón. Se encarga solo el Access de crearnos el formulario que mejor le parece. Ahí tenemos un formulario. Vamos a abrir este. Otro formulario. Volvamos a artículo. Crear botón formulario hace el mejor formulario que le parece. Acá hay como unos botones de navegación. Vamos a navegar. Fíjense, aquí estamos vamos a ver a este. Soja. Acá tienen una parte que es como un encabezado y acá hay como un detalle. En el encabezado, este autoformulario, que lo hicimos con el asistente, nos coloca los campos que tiene la tabla de artículos. Y acá nos coloca, esto se llama subformulario, nos coloca otro, como si fuera otro formulario adentro, donde tiene los campos o la vista, digamos, de la tabla que es hoja secundaria, de la tabla relacionada, que es la que está como hoja secundaria cuando aquí en artículo lo ven como tabla y expanden acá. Bueno, entonces coloca, pero ya esto es un formulario. ¿Qué quiere decir? Que si acá lo estamos diseñando todavía. Fíjense que esto es modo de diseño. Podemos acá cambiarlo, hacerlo más chico, más grande, cambiar los colores, lo que sea. Cuando ponemos ver, ya acá lo muestra como una ventana. Ya no lo podemos cambiar el diseño. Podemos navegar por acá o podemos navegar por acá. Nos pide si queremos guardarlo este formulario. Yo le voy a poner que no por ahora. Vamos acá a esta tablita condición IVA que hicimos recién. Crear botón formulario. Y hace lo mismo, nada que tiene estos dos campos. Y abajo muestra las tablas relacionadas, que son los clientes. Nos posicionamos aquí en detalle, crear formulario, y fíjense qué hace. No coloca la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el detalle no es lado de los unos de ninguna relación. No tiene aquí una tabla relacionada. Entonces crea un formulario sin el subformulario acá. Entonces, el asistente que se dispara con este botón es el más apropiado. Después hay más asistentes. Por ejemplo, este formulario dividido es el mismo. O sea, formulario dividido hace lo que hizo recién el automático. En cambio, el que se llama varios elementos no coloca el subformulario. Hace así como una tabla. Es decir,
que el asistente el formulario solo, generalmente elige, acá ponemos, elige entre el varios elementos o el dividido. Elige cuál es el más apropiado. Pero si ustedes no quieren dejarlo solo, en vez de poner acá formulario, se vienen acá a más formularios y eligen varios elementos o divididos. Hay otros asistentes para formularios. Hay algunos que hacen más preguntas, por ejemplo, que ustedes indiquen cuáles son los campos que quieren colocar o no colocar en el formulario. Si es en forma de tabla o de columna. Columna es un campo abajo de otro, tabla es un campo al lado de otro, tabular, un campo al lado de otro como si fuera un cuadro. Les pregunta el nombre del formulario, etc. Acá ya les hace un formulario parecido a algún asistente que vimos recién, a varios elementos, pero es como que hace algunas preguntas más. Reitero, manéjense con este botón de formulario, o bien con estos más formularios entre varios elementos y divididos, o bien con este asistente que es un poquito más, hace más preguntas, según de qué se trate puede hacer más o menos preguntas. Después hay otras posibilidades, pero esas son las principales. Asistentes para formularios, los formularios entonces son ventanas donde se hacen preguntas. En esas ventanas, a ver, veamos este que está hecho. Este es un formulario también. Son formularios. Pero ven que tienen más cosas acá. Tienen botones, tienen casillas de verificación. Tienen unas cuantas cosas más. Botones de opción y cosas así. Estos también son formularios. Fíjense que hay unas cuantas cosas que se pueden colocar. Los asistentes no les hacen estos formularios complejos. Si uno ya tiene que hacer un formulario complejo, lo puede, eso ya no lo vamos a ver tanto, pero puede modificar el diseño del formulario y puede colocarle, vamos a diseño, aquí lo estoy diseñando, y puede colocarle estos, ¿se acuerdan los controles de formulario de la Excel? Que podían colocar botones, casillas de verificación, botones de opción, bueno, esas mismas cosas están acá y se pueden colocar dentro de los formularios de Access. Y después se hacen, bueno, después hay que ver para qué colocan esos botones y qué efecto tienen. Bueno, ya ese es otro tema. Yo por lo pronto lo que quiero es que entiendan bien los formularios que se hacen con asistente, que son los más comunes y la mayoría. Los informes se hacen también con asistente, se posicionan en una tabla o en una consulta, en vez de crear formularios, crean informes, también tienen
asistentes que son más o menos como los de los formularios. Acá tengo un asistente que es el más general de todos. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre formulario e informe? Que el informe está preparado más bien para una salida de impresión. Más bien para una vista previa, digamos. Incluso le pueden colocar acá con un botoncito acá, que ya les muestre cómo quedaría la hoja. El informe no es para ingresar datos, a diferencia del formulario. El formulario uno puede cargar. En el informe uno no carga, el informe es para ver. Y más bien para ver en impresora. Acá voy a grabar este informe. Lista de precios, yo lo abro de vuelta. Bueno, me pregunta el recargo. Pero ya está preparado para salir por impresora y no puedo modificar. En cambio, si yo vengo acá a este formulario, me muestra y puedo incluso hacer cambios. Este precio, en vez de ser 16, le puedo poner 30. Entonces, en la tabla artículos, al artículo 2202, ya me quedó 2202. ¿Era este? Ah, no, perdón, estoy con detalle, no con artículo. Detalle, bueno, habría que ver cuál es el registro que modifique, pero hay alguno que acá que tenía un valor y le puse 30 del artículo del 2202. Este. O sea, a ver, vamos a hacer un formulario rápido para la tabla artículos. Acá me lo hizo. Vamos a ver este artículo. En vez de llamarle bolsas, le voy a llamar kilogramos al 1101. Listo. A ver, ahora hablo la tabla. Perdón, todavía no salí de acá. Todavía estoy escribiendo. Fíjense lo que dice acá. Ven que me dibujo un lapicito porque todavía recién lo va a grabar esto cuando yo me cambie, cuando lo cierre o cuando me pase a otro registro. Ahí me cambié a otro. Ven que dejó de aparecer el lapicito. Bueno. Entonces acá me apareció bolsa. Porque los formularios son para ver datos, pero sobre todo para modificar o para cargar nuevos. El formulario es más amigable que la tabla vista así como si fuera una planilla de Excel, como una hoja de datos común, fila y columna. El formulario lo que tiene es una estructura un poco más entendible. Entonces, muchas veces, para cargar o para modificar tablas, se hace un formulario. Ese sería el sentido principal del formulario. Como su nombre lo indica, formulario, algo para llenar. Pero ¿dónde se guarda lo que uno hace con los formularios? ¿En dónde? ¿En el formulario? No, en las tablas. Los formularios son... Si uno hace un formulario y lo hace sobre una consulta, ¿y qué pasa? ¿Modifica? Si la consulta no tiene datos, la que tiene datos son las tablas. Bueno, hay que ver. Si es una consulta común, a ver,
como esta lista de precios, una consulta de selección. Como no es una consulta de totales. Lista de precios, voy a crearle un formulario, varios elementos. Bien, ver, aquí está. Yo a este bolsas, le voy a poner bolsas, le voy a poner otra cosa, HHH. Bueno, listo. Voy a la tabla de artículos y acá me aparece. Pero ¿qué pasa? ¿Yo ese formulario lo creé sobre la tabla de artículos? No, lo creé sobre esta consulta, lista de precios. Fíjense, cuando yo ejecuto este formulario, me pregunto el recargo, me lo muestra, pero estoy trabajando sobre la consulta, por eso me pregunta el recargo y me muestra esto. Ahora, si yo quiero modificar algo, me deja modificar. Aunque esté hecho sobre una consulta, ¿por qué? Porque el formulario está hecho sobre la consulta está hecha sobre una tabla. En definitiva, termina cayendo la modificación que yo hago acá, termina cayendo en la tabla. Pero ojo, eso no siempre se puede hacer cuando uno hace un formulario sobre una consulta. Porque si yo creo una consulta, un formulario, sobre alguna consulta de totales, como estas que están acá, cuidado porque no me va a dejar modificar. Porque la consulta de totales, estoy creando un montón de formularios acá mientras trabajo. La consulta de totales, en realidad, acá tenía un filtro esto, ¿no? Sí. Saquémoslo. La consulta de totales está sintetizando varios registros en uno. Entonces, un formulario creado sobre una consulta de totales no puede modificar. Y acá incluso la consulta de totales no deja modificar, tampoco. Porque es una consulta de totales. Un registro es una síntesis o un total de otros. Si yo agarro esta consulta lista de precios y quiero modificar acá esto, ¿me deja o no me deja? Sí. Lo mismo que el formulario que se haga sobre esta consulta, si yo agarro la consulta así en bruto, también me deja. No se pueden modificar datos de las consultas de totales. De las consultas comunes sí. Los datos que se modifiquen en las consultas de totales se pueden hacer sobre la misma consulta en bruto o sobre los formularios hechos sobre esa consulta. Es lo mismo. O sea, que los formularios es una manera más prolija de ver y modificar, si se puede, consultas o tablas. Las tablas siempre se pueden modificar. Las consultas a veces. Los contenidos de las consultas a veces sí, a veces no. Entonces, el formulario es una ventana para ver o para modificar. El informe nunca deja modificar. El informe más bien está hecho como una salida impresa. No, acá está la lista de precios. Si yo la lista de precios la tengo así, y supongamos que yo cambie, vamos acá acá.
Yo acá le cambio el nombre a esto. Ya está cambiado. ¿Está cambiado en la tabla? Sí. Yo hablo el informe. Y acá está. Porque el informe es ver la tabla. Ahora, cuidado, si yo acá agarro cierro. Yo acá tengo el informe abierto. Es como si fuera una hoja impresa. ¿Qué tengo que hacer? Cerramos y cuando lo abramos de vuelta, sí. Pero cuando el informe está abierto, imagínense que el informe es una hoja que están viendo. Entonces no se actualiza. En cambio el formulario sí. Porque el formulario está conectado, si uno modifica la tabla, cambia de ventana y se fija en el formulario, va a ver que lo cambió inmediatamente. O lo mismo cuando modifica el formulario y mira la tabla. En cambio, el informe es una vista, digamos, una vista medio muerta. O sea, sale y no es como que pierde el vínculo con los datos. Es como que salió. Es un impreso, imagínense, un impreso que estaba fuera de la computadora. ¿Está? Entonces, no sé, para ver los cambios hay que emitirlo de vuelta. Por eso el informe no permite modificar nada, porque ya salió. No se puede hacer un cambio adentro del informe. ¿Se entendió? Mire que lo dije rápido. Si me entendieron todo esto, porque están bien, tan rápido. Pero me queda casi toda la clase que viene para repasar tranquilo. Tal vez ahora lo apuré un poquito, pero... Vamos al organizador de estudio brevemente. El organizador de estudio ustedes lo pueden descargar, al igual que el mini gestión en Access, los pueden descargar de la web de la cátedra. Lo único que el organizador de estudios es un caso que tiene práctico, y en el práctico lo que ustedes hacen es, o tienen que tratar de llevar hecho mejor, es completarlo, porque lo que descargan de la web está incompleto. En cambio, el mini gestión que descargan es el mismo que yo les estoy enseñando acá. El organizador de estudio que yo les voy a enseñar acá, cuando ustedes lo descarguen de la web, le falta una parte. Le faltan unas tablas y sobre todo le faltan las relaciones. O sea que yo acá, en el organizador de estudio, les voy a mostrar la tabla, de qué se trata, pero cuando ustedes lo descarguen, a ver, ¿está? Cuando ustedes lo descarguen, van a ver que no están todas las tablas, faltan algunas. ¿eh? Acá hay menos tablas y las relaciones no hay nada. Y por ahí puede que le falten algunas propiedades a los campos, o algún índice, alguna cosa que ustedes tendrán que ver cómo lo hacen. Entonces, lo que descargan de la web le ayuda a ganar un poco de tiempo, pero tienen que terminarlo bien. Bueno, yo les muestro entonces el que está completo, que tiene tablas. No tiene consultas hechas. Ya en los prácticos van a hacer consultas, formularios e informes sobre este organizador de estudio. El organizador de estudio es una base de datos que tiene algunas tablitas que están hechas pensando en cómo funciona un estudio contable. Un estudio contable tiene integrantes que ya están cargados, en el que ustedes reciben, van a recibir los integrantes cargados. Tienen un ID, un nombre, pertenecen a una categoría y tienen un valor hora. Cada uno, no todos valen lo mismo entre el estudio.
los integrantes tienen categorías. Por lo tanto, hay una tabla de categorías que tiene una idea de categoría, auxiliar, contador y socio. El socio, seguramente los que valen más, bueno, no sé, por ahí no. Lo que la hora vale más cara, pero no necesariamente. Incluso a lo mejor un socio vale más que otro. Bueno, no importa. Son tres tipos de personas que trabajan. Por lo tanto, los integrantes tienen estas categorías. Este es A, auxiliar. Este Bustamante es socio. Entonces, en las relaciones, acá hay una relación entre integrantes y categorías. Hay clientes. El estudio tiene clientes. Bueno, le puse los mismos clientes que en mini gestión. Menos el consumidor final. Y aquí está el estudio Pacioli, que es el estudio en sí mismo. Bueno, se puso como cliente. ¿Por qué se puso como cliente? Bueno, porque por ahí, cuando veamos las ejecuciones de tareas, por ahí hay tareas internas. Organizar el archivo, una reunión de trabajo, una reunión de estudio. Entonces no está hecho para ningún cliente eso. Entonces está hecho en sí mismo para el estudio. Entonces se pone el estudio como un cliente. Como un cliente más, aunque no es un cliente. Pero cuando tengamos que hacer alguna tarea que sea para el estudio interno, le ponemos ese cliente. Los datos, el rubro y el responsable. El responsable dijimos que era, lo explicamos hace un rato, el responsable es un integrante. Está relacionado clientes con integrante a través del responsable. Y clientes pertenecen a rubros. ¿Cuáles son los rubros? Tienen una idea y un nombre. Asociación, comercio, construcción, industria, otros, productores agropecuarios, servicios. Son distintos tipos de empresas, digamos. Y el estudio en sí mismo, como cliente, ¿qué rubro se puso? Ninguno. Responsable ninguno y rubro ninguno. ¿Qué quiere decir? Que estos campos no son requeridos, porque si no, no hubiera podido dejarse en blanco. El estudio en sí mismo no se puso ni rubro ni responsable. Los demás tienen rubros. Este es un productor agropecuario. El responsable es este. Responsable. Bueno, están las relaciones acá. Hay contratos. ¿Qué se llaman contratos? Aquello para lo cual los clientes nos convocan, nos contratan, digamos. Nos pueden convocar para este tipo de tareas, según este estudio, ¿no? Costos, concursos y quiebra, ganancias personas físicas y bienes personales, etc. Este es para hacerles el monotributo, para organizarlo y hacerle procesos, asesoramiento de gestión, auditoría operativa, asesoramiento contable, confección de contabilidad, IVA, ingresos brutos. Es como que este estudio, y esto es más o menos común a varios estudios, han categorizado sus contrataciones de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que un cliente nos puede contratar para que le hagamos asesoramiento contable y nos puede contratar también para que le hagamos ganancias, liquidación de impuestos a las ganancias a una sociedad. Nos puede contratar para 2 tareas, para 3, para 5. Podemos tener varios contratos con un cliente. Entonces, ¿cómo hacemos la relación contratos-clientes? ¿Dónde está el lado de los unos y dónde está el lado de los varios?
No, porque dice un cliente, varios contratos. Pero yo el mismo contrato también lo puedo tener para varios clientes. O sea, si yo dijera, bueno, este cliente, Juan Pérez, me contrata para tal cosa, tal otra y tal otra. Bien, me contrata, por ejemplo, para asesoramiento contable. Entonces, ¿cuál es el lado de los unos? ¿El cliente o este? Este. Sí, pero resulta que asesoramiento contable yo le puedo hacer a varios clientes. Entonces, ¿dónde? Puede haber varios clientes con varios contratos. No, los contratos no, en esta tabla. Ahora yo le hago un asesoramiento a un cliente contable, a otro cliente, a otro cliente. Pero esos clientes, yo le puedo hacer también liquidaciones de ganancia. No es que solamente le hago contabilidad. Entonces yo digo, bueno, acá al lado de los unos, el lado de los varios en los clientes. Sí, pero a su vez yo tengo otro registro de la misma tabla donde pasa lo mismo. Eso se resuelve haciendo así, una tabla intermedia de clientes contratos, donde identifiquemos varios clientes con varios contratos. Se llama una tabla de unión, porque no es uno a varios ni varios a uno. Es una tabla que relaciona todos los contratos con todos los clientes. Sobre esto, se lo dejo para que lo piensen. ¿Por qué no es uno a varios? ¿Por qué no es eso del uno a varios? Esto se llama varios a varios. La clase que viene vamos a retomar este caso de organización de estudio y lo vamos a explicar a fondo. Terminamos por hoy.